Hace muchos siglos, en un rincón lejano del universo, la humanidad era conocida por su compasión y su deseo de ayudar a los demás. Los humanos viajaban de estrella en estrella, ofreciendo su conocimiento, su tecnología y su apoyo a las especies más débiles, creando alianzas y construyendo un imperio de paz. Sin embargo, todo cambió un día, cuando la paz que habían trabajado tanto por mantener se desmoronó en una explosión de ira y desesperación. La historia comienza en un planeta lejano, donde una raza de guerreros, conocidos como los Artos, había mantenido una guerra interminable contra sus enemigos. La humanidad, como siempre, extendió su mano amiga, ofreciendo ayuda para poner fin a la guerra. Pero, al contrario de lo que esperaban, los Artos rechazaron la oferta, viendo a los humanos como débiles y temerosos. No sabían que esa arrogancia iba a ser su perdición. El capitán Marcos Ortega, un veterano de guerra con años de servicio en el ejército humano, había sido enviado a esa zona del universo con una misión simple: ofrecer ayuda. Pero después de varios intentos fallidos de negociar, algo en su interior cambió. No podía entender cómo una raza tan poderosa y avanzada como los Artos podía rechazar la bondad humana y seguir derramando sangre sin ningún propósito. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la nave espacial, Ortega tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Decidió que si los Artos no querían la paz, entonces la humanidad tendría que mostrarles el verdadero poder que poseían. Después de todo, habían aprendido a dominar el arte de la guerra y la estrategia a lo largo de los siglos. Ortega y su escuadrón de élite fueron los primeros en actuar. Con la ayuda de los avances tecnológicos humanos, crearon una ofensiva que fue imparable. No fue una guerra convencional. Los humanos decidieron no solo atacar, sino destruir todo lo que representaba la arrogancia de los Artos. Sus ciudades, sus flotas y sus líderes cayeron uno por uno, hasta que el ejército Artos quedó casi aniquilado. Pero mientras la guerra avanzaba, algo que Ortega no esperaba comenzó a suceder. A medida que los humanos tomaban control del planeta, comenzaron a sentir la tristeza de lo que habían hecho. Sabían que habían abandonado su bondad, pero también sabían que era necesario. La batalla había cambiado, pero el costo fue alto. Las lágrimas de los guerreros caían mientras miraban la destrucción que ellos mismos habían causado. Aquel fue un precio que la humanidad nunca imaginó tener que pagar. Cada especie, al recibir la noticia de la devastación, comenzó a murmurar sobre los humanos. En sus corazones, los demás pueblos del universo sentían una mezcla de miedo y respeto. Los humanos ya no eran vistos como seres de paz, sino como un poder imparable que había elegido abandonar su bondad. Ahora, las leyendas de los Artos eran contadas en todo el universo, no solo por la feroz resistencia que ofrecieron, sino por la furia de los humanos, quienes decidieron no ser amables. A medida que la guerra continuaba, Ortega miraba las estrellas, cuestionando si había tomado la decisión correcta. ¿Era esto lo que realmente significaba ser humano? ¿Había perdido algo esencial al renunciar a su bondad? Mientras tanto, las especies de todo el universo miraban con miedo el ascenso de la humanidad, sabiendo que nunca más serían vistos de la misma manera. La guerra dejó cicatrices profundas, no solo en los Artos, sino también en los corazones de los propios humanos. Aquella decisión, aquella furia incontrolable, los había cambiado para siempre. A medida que los ecos de esa guerra resonaban por el universo, los humanos seguían avanzando, siempre con la duda de si podrían alguna vez recuperar la amabilidad que una vez definió su raza. Sin embargo, la historia de ese día seguía viva en las estrellas, un recordatorio de que incluso los más amables pueden llegar a perderse en la oscuridad de la guerra. La guerra con los Artos no terminó con la caída de sus ciudades y el aplastante poder humano, pero dejó una huella en cada rincón del universo. La humanidad, aunque victoriosa, comenzó a enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones. No solo los Artos habían sufrido la furia de los humanos, sino que las especies vecinas, que antes veían a los humanos como aliados y amigos, empezaron a cuestionar sus intenciones. El temor de que los humanos pudieran volverse contra ellos también comenzó a crecer, y las alianzas que alguna vez habían sido fuertes empezaron a resquebrajarse. El capitán Ortega, ahora un héroe militar, era también una figura que muchos miraban con desconfianza.
Había liderado la ofensiva con una precisión implacable, pero dentro de él había algo que había cambiado para siempre. La guerra había dejado cicatrices en su alma, y las constantes preguntas sobre si la humanidad aún era digna de la paz seguían atormentándolo. Mientras se desplazaba a través del vasto espacio en su nave, observaba las estrellas con una sensación de vacío. Aquel sentimiento de haber abandonado lo que les había dado humanidad, la bondad, nunca lo abandonó. Los informes que llegaban desde diferentes planetas indicaban que las especies menos poderosas estaban huyendo, temiendo una invasión más grande. Había rumores de una coalición de razas que se estaba formando, no solo para defenderse de los Artós, sino para prevenir que los humanos, ahora tan poderosos y sin restricciones, se convirtieran en una amenaza. Y aunque muchos creían que la humanidad no era más que una sombra de lo que había sido, otros no estaban tan seguros. Un mensaje de emergencia llegó a la nave de Ortega, una solicitud urgente desde un pequeño planeta que había sido testigo de la brutalidad de la guerra. Un grupo de sobrevivientes Artós había encontrado refugio allí, y un gobierno local, temeroso de represalias, estaba pidiendo protección. Ortega, aún atormentado por la guerra, decidió que esta sería su oportunidad para redimir lo que quedaba de su humanidad. Pero no todos compartían sus ideales. Algunos de sus oficiales más cercanos, hombres y mujeres que habían luchado a su lado, comenzaban a cuestionar sus órdenes. ¿Realmente debían continuar ayudando a aquellos que una vez habían sido sus enemigos? Los Artós, aunque derrotados, aún eran una amenaza potencial. Las tensiones comenzaron a aumentar dentro de la tripulación de Ortega. Mientras se acercaban al planeta de los Artós, una sombra se cernía sobre la misión. La noticia de la llegada de la humanidad se extendió rápidamente, y un grupo rebelde de Sartós, dispuestos a vengar la destrucción de su civilización, se infiltró en el planeta, listos para iniciar una nueva guerra. Ortega y su equipo se encontraron atrapados en un campo de batalla entre los que deseaban paz y los que deseaban venganza. Los humanos lucharon con valentía, defendiendo no solo a los Artós supervivientes, sino también a su propia moral. En medio del caos, Ortega encontró a un joven Sartós, un sobreviviente que le recordó a lo que alguna vez fueron los ideales de la humanidad, ayudar a los demás, sin importar su raza o historia. El joven le habló de su familia, de sus sueños de reconstruir su mundo, y Ortega, en ese momento, se dio cuenta de lo que había perdido. Pero justo cuando parecía que la batalla llegaba a su fin, una nueva amenaza apareció, una nave desconocida, más grande y más avanzada que cualquier cosa que los humanos hubieran visto. El destino de la humanidad y de las especies aliadas estaba ahora en juego. Ortega, mientras observaba la nave que se acercaba, comprendió que la decisión de abandonar la bondad no era algo que se pudiera revertir fácilmente. La guerra ya había alterado el curso de la historia, pero ahora la humanidad tendría que decidir si seguiría por el camino de la redención o si finalmente sucumbiría a la oscuridad. Mientras la nave desconocida se acercaba, las estrellas parecían apagarse, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. El futuro de toda una galaxia pendía de un hilo, y las decisiones que Ortega tomara en los próximos minutos podrían cambiar todo para siempre. ¿Recuperarían los humanos su bondad perdida, o la guerra los consumiría por completo? La nave desconocida, que se acercaba rápidamente al planeta, dejó a todos en la tripulación de Ortega en un estado de tensión y alerta. La nave, de un tamaño monumental, emitía una señal que era claramente una advertencia. Ortega, mirando la pantalla, sintió como el sudor frío recorría su frente. No era una nave Sartós, ni de ninguna especie que conocieran. Algo mucho más grande estaba en juego, y la humanidad, a pesar de su poder, aún no estaba preparada para lo que se avecinaba. A bordo de la nave, Ortega y su equipo se prepararon para lo peor. Las armas fueron verificadas, las estrategias discutidas, pero la incertidumbre aún era palpable. El capitán miraba el horizonte de estrellas, sin poder dejar de pensar en las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Cada elección, cada sacrificio, lo había acercado más a un destino incierto, y ahora, el universo parecía listo para responder. La nave desconocida finalmente aterrizó en la superficie del planeta. De ella emergieron figuras imponentes,
criaturas cuya tecnología y habilidades superaban cualquier cosa que los humanos pudieran imaginar. Su líder, una especie elegante y de mirada penetrante, se acercó a Ortega con una serenidad desconcertante. Su nombre era Sarint, y su raza se autodenominaba los Ericianos, una civilización milenaria con un poder mucho más allá de la comprensión humana. Humanos, dijo Sarint en un tono que resonó en el aire como un eco distante, hemos estado observando vuestro progreso. No entendemos por qué habéis elegido este camino, pero os hemos dado una oportunidad para demostrar vuestra valía. No somos como los Artós, ni estamos interesados en venganza. Pero recordad, un poder tan grande como el vuestro no puede dejar de ser controlado. El equilibrio en el universo no puede ser alterado. Ortega, con el corazón latiendo desbocado, trató de mantener la calma. ¿Estaban los ericianos una amenaza o una oportunidad? La situación era aún más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Si los ericianos decidían intervenir, podría significar el fin de la humanidad tal como la conocían. Lo que hicimos con los Artós fue necesario, respondió Ortega, sus palabras firmes pero llenas de dudas. Pero no somos lo que ustedes creen. Solo intentamos salvarnos. Lo que ocurrió, lo que hemos hecho, no define quiénes somos. Aún podemos redimirnos. Sarint lo miró fijamente durante un largo momento, su expresión inmutable. La tensión entre ambos, un capitán humano y una civilización desconocida, era palpable. La decisión de los ericianos podría cambiar el destino de toda la galaxia. De repente, una explosión sacudió el planeta, interrumpiendo la conversación. La nave Sartós, que se había ocultado en la órbita, aprovechó el caos para lanzar un ataque sorpresa. Era evidente que su odio por los humanos no había desaparecido. Ortega, sin pensarlo, dio la orden de defensa inmediata. Todos a sus puestos. Defiendan el planeta. No dejaremos que el sacrificio sea en vano, gritó el capitán, mientras las fuerzas humanas se desplegaban rápidamente para repeler el ataque. El conflicto se intensificó rápidamente. Las tropas humanas, con su experiencia y determinación, se enfrentaron a los Artós en el terreno, mientras la nave de Ortega trataba de resistir los ataques aéreos. Los ericianos, que habían permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente decidieron actuar. Con una precisión impresionante, las naves ericianas intervinieron en la batalla, utilizando tecnología avanzada para neutralizar a los Artós. En cuestión de minutos, la lucha parecía llegar a su fin. Los Artós, derrotados una vez más, comenzaron a retirarse, pero la paz que Ortega había esperado parecía aún más lejana. Sarint se acercó nuevamente a Ortega, esta vez con una expresión más solemne. Habéis demostrado que aún tenéis coraje, pero el poder que habéis desatado no puede seguir siendo ignorado. No sois los únicos que caminan por este universo. Hay fuerzas que nos observan, y la guerra entre especies solo traerá caos. No podemos permitir que el ciclo de destrucción continúe. Ortega sintió el peso de sus palabras. Sabía que la humanidad, aunque victoriosa en la batalla, aún enfrentaba una prueba mucho mayor, la responsabilidad de su propio poder. No bastaba con ganar guerras, había que ganar la confianza del universo, algo que parecía mucho más difícil de lograr. Entiendo, dijo Ortega, mirando a Sarint a los ojos. Estamos dispuestos a cambiar. Pero debemos hacerlo juntos. La humanidad no es solo fuerza, también es esperanza. Lo que hemos hecho no define nuestro futuro. Sarint asintió lentamente. El futuro de vuestra especie no está determinado por los errores del pasado, pero depende de lo que decidan hacer ahora. Esta es la oportunidad de probar que aún hay bondad en ustedes. La batalla había terminado, pero la guerra interna dentro de la humanidad apenas comenzaba. Ortega sabía que debía liderar a su gente hacia una nueva era, una era de reflexión y cambio. No podían continuar siendo los mismos, pero no podían rendirse ante la oscuridad que había amenazado con consumirlos. En ese momento, mirando a los ericianos, Ortega entendió que la verdadera batalla no estaba en las estrellas, sino en el corazón mismo de la humanidad.
El futuro de su especie dependía de su capacidad para sanar las heridas del pasado y demostrar que, incluso después de perderse, todavía era posible encontrar el camino hacia la redención. Mientras las naves ericianas se retiraban lentamente, dejando al planeta en un silencioso pero frágil respiro, Ortega y su tripulación se prepararon para lo que sería el desafío más grande de todos, reconstruir no solo su mundo, sino el alma misma de su civilización. Mientras las naves ericianas desaparecían en la oscuridad del espacio, Ortega se quedó mirando el horizonte del planeta, reflexionando sobre lo que había ocurrido. La batalla había terminado, pero las cicatrices en la humanidad no desaparecerían tan fácilmente. El universo había dado un paso atrás para observar, y ahora era el momento de demostrar que la humanidad podía ser más que un simple conquistador. La tripulación de Ortega, exhausta pero llena de esperanza, se reunió en el puente de la nave. Sabían que lo que les esperaba no sería fácil. La verdadera guerra estaba en sus corazones y mentes, en su capacidad de cambiar, de aprender de sus errores y de demostrar que podían ser algo más grande que la suma de sus victorias. El universo, lleno de misterios y desafíos, los observaba ahora con una mezcla de cautela y expectativa. Ortega se giró hacia su equipo y, con una mirada decidida, dijo: «Hemos mostrado nuestra fuerza, pero ahora debemos mostrar nuestra verdadera humanidad. Juntos, no solo enfrentaremos el futuro, sino que lo transformaremos». Con esas palabras, la nave de Ortega comenzó su viaje de regreso, hacia nuevos horizontes. El universo, vasto y desconocido, seguía siendo un lugar de oportunidades y peligros, pero para la humanidad, era también un lienzo en blanco. ¿Qué historia escribirían ahora? Solo el tiempo lo diría. Mientras la nave se adentraba en la infinita oscuridad del espacio, Ortega no pudo evitar sentir que, aunque el futuro estaba lleno de incertidumbre, también lo estaba de posibilidades. Y tal vez, solo tal vez, el mejor capítulo de la humanidad aún estaba por escribirse. Pero una cosa era cierta: el universo nunca volvería a ver a los humanos de la misma manera.